Qué honor volver a saludarles en un nuevo trimestre con un palpitante tema, temas en el Evangelio de Juan. Usted y yo estamos obligados a conseguir este manual. Hable con las personas que le envían este video y consígalo porque es muy importante que le hagamos un buen seguimiento. Saludamos a nuestros amigos de Patreon, que son nuestros patrocinadores. Muchas gracias, muy amables. Usted puede suscribirse a esta plataforma. También les tenemos herramienta durante cada semana. Por favor, suscríbase a uno de los grupos de lecciones de la Biblia. Cuando me escriba en este teléfono que aparece en pantalla, de una vez diga, solicito, me envíe el enlace para pertenecer a lecciones de la Biblia. Una vez usted esté ahí, mire bien su grupo, porque a veces hemos enviado la herramienta, se les pasan los días y nos vuelven a pedir la herramienta y son miles de pedidos y a veces no me queda tiempo para enviarles a todos, así que concentraditos van a tener herramientas. Durante esta semana usted va a recibir una herramienta muy importante. Vamos a enviarle un documento sobre las sectas judías que habían en el tiempo que se escribe en el libro de Juan y cómo era la vida eclesiástica y en la escuela para poder entender lo que Juan nos va a ir dando en sus perspectivas del Evangelio de Juan. No lo olviden, mírenlo aquí, Plan 50,000. Muy pronto usted tendrá información de cómo puede apoyar este Plan 50,000 y unirse a nosotros para la predicación del Evangelio. Bienvenidos, el tema número 1 es señales que indican el camino. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera. Comencemos con una oración. Padre bueno, te damos gracias por iniciar un estudio como el libro de Juan. Siempre necesitamos tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos ayudes a interpretar correctamente. En el nombre de Jesús, amén. Esta es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Así que tenemos que resolver durante nuestra primera lección qué Juan es el que está escribiendo. Vamos a tener que resolver cuál es el objetivo con el cual él escribe el Evangelio de Juan para saber entender lo que viene en nuestros próximos relatos. Uno se pregunta, ¿por qué hay 4 evangelios, 4 relatos, 4 versiones? ¿Es una repetición de la misma repetición? No, son perspectivas totalmente diferentes. Y Juan, desde que inicia, lo hace de forma diferente a los demás evangelios porque él intenta explicarnos la razón fundamental del pecado, del problema por el cual tiene que venir Cristo a vivir con nosotros. Así que comencemos. La primera parte se llama Razón de ser del Evangelio de Juan. Y lo tenemos en nuestro versículo de memoria en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Este versículo está en un capítulo finalizando el libro de Juan. Juan tiene 21 capítulos. Es muy bueno que nos los vayamos leyendo varias veces durante todos estos 3 meses. Pero aquí nos está diciendo varias cosas. Primero, no está escrito por curiosidad. No es para que aprendamos datos curiosos. A mí me encanta buscar datos, detalles, números, significados, pero no hay que quedarse en eso de la curiosidad. Esa no es la razón. La segunda es que no es solo por tener un registro histórico de lo que Jesús vivió e hizo de un lado para el otro. Lo que él está diciendo es varias cosas. Primero, para que ustedes crean en Jesús el Mesías. Para Juan, Jesús es el Mesías. En la Biblia, Cristo es el Mesías. No es el gran maestro, no es un buen maestro o no es un profeta como otros. No.
Jesús es el Mesías venido de Dios, el mismo Dios hecho humano aquí en la tierra. Punto muy importante, porque si no aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios y la Biblia como la palabra de Dios, uno nunca podrá creer, porque siempre voy a estar lleno de dudas. Que la Biblia fue escrita por hombres, que le añadieron, que le quitaron. No vas a poder leer la Biblia como la palabra de Dios. No vas a poder creer. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Si Jesús no es divino, si no cumple con el papel del Mesías, no puede ser mi Salvador. ¿Ve? Será un gran amigo, como digo, un gran maestro, pero de ahí no va a pasar. Pero Juan dice, es el Mesías, es el Cristo y es el Salvador. Y el segundo punto de la razón del Evangelio es para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. Vida eterna. Nosotros vivimos en un espacio en donde reina la muerte. Es lo más seguro de esta vida. Reina la muerte. Pero Dios dijo, les voy a dar algo más seguro que la muerte. La vida eterna. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y lo vamos a vivir en la experiencia de Lázaro por allá, cuando lleguemos a Juan, el capítulo número 11. Así que esto es la razón de ser del Evangelio. Punto número 2. Evangelio de Juan. ¿Cuál Juan? Normalmente los autores de los evangelios no dicen, yo, Mateo, les escribo a ustedes como las cartas de Pablo. Son relatos distintos a una carta. El relato que hay en los evangelios es para todo el mundo y a veces con cierta especificidad, como el de Lucas, que le escribió a un dignatario romano llamado Teófilo. Las cartas, como iban destinadas para una iglesia, había que decir quién se la escribía. Pero los autores no dicen yo lo escribo. Sin embargo, hay 3 Juan en el tiempo en que se escribe el Evangelio. Uno es Juan Marcos. Ya lo estudiamos. Él escribe el Evangelio de Marcos. Así que no escribe este Evangelio. El segundo es Juan el Bautista. Murió. Fue decapitado. No puede ser el que lo escribe. Y nos queda la tercera opción. Juan el discípulo amado de Cristo. Hay una evidencia interna que nos confirma este dato en Juan capítulo número 21 y voy a leer el versículo número 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te había de entregar? Ese es Juan. Eso lo encuentra usted en Juan 13:25, ¿ok? Son evidencias internas. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque Jesús le acaba de decir a Pedro que va a morir con los brazos extendidos en Juan 21:18, que va a morir crucificado. Y Pedro se preocupa de qué muerte va a tener Juan. Entonces Cristo le dice, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Versículo número 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que el Juan que escribe este evangelio es Juan, el hermano de Jacobo, el otro discípulo, porque primero llegan Simón, Pedro y Andrés, que son hermanos, y luego Jacobo y Juan. Así que queda muy claro que el Juan que nos está escribiendo este evangelio es Juan, el discípulo amado, el mismo que escribe las cartas de Juan, el mismo que escribió el libro del Apocalipsis. Cuando Juan escribe el libro del evangelio, que lleva su nombre, la tradición histórica dice que ya lo hizo cuando él estaba entrado en años. Ya tenía mucha experiencia mental, espiritual, en años, y pudo escribirnos este evangelio para que hoy nosotros tengamos durante 3 meses un relato que nos acerca a Cristo. Ese es el punto central de todo. Punto 3. Enorme división. Cuando Jesús viene a predicar y cuando Juan saca el evangelio y salen los evangelios, hay un gran problema en la comunidad judía. Dios tuvo un pueblo llamado Israel y eran 12 tribus bajo una unidad. Esas 12 tribus se dividieron en 10 del norte y 2 del sur. Las del norte van a
a Samaria, las del sur se quedan en Jerusalén. Se llaman de ahí en adelante Israel, o también se le dice Efraín, y abajo Judá. Pero el diablo, siempre tratando de hacer división dentro del pueblo de Dios, logra que la misma comunidad judía, la que vivía cerca de Jerusalén, la del área de Judea, estuviera totalmente dividida para el tiempo de Cristo. Intereses políticos, intereses doctrinales diferentes, estilos de vida diferentes, pero todos equivocados en su manera de pensar. Aquí es donde es relevante la herramienta. No se le olvide pedir la herramienta de las sectas judías y la vida religiosa en el tiempo en que se escribe Juan y en el tiempo de los discípulos y de Jesús. Es una herramienta que usted pide a este teléfono, pero pídala y pida suscribirse no solamente al canal, sino suscríbase también a un grupo de WhatsApp. Entonces, cuando Cristo viene, encuentra a la comunidad judía dividida en 6 sectas. 6. Léalas y estúdielos, pero un breve brochazo aquí. Estaban los fariseos. Los fariseos creían en el perfeccionismo. El cielo de Dios era para ellos. Los demás son imperfectos. Eran los fanáticos normativos que no se puede mover una hoja y que eran los que prohibían que se curara y se hicieran favores en el día sábado. Los contrarios de ellos eran los saduceos. Si los fariseos eran conservadores, los saduceos eran los liberales. Somos judíos modernos. Entonces, hacían ciertas prácticas que se salían del agrado de Dios. Un detalle con los fariseos es que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Eso queda plasmado en Lucas 15, en el relato del rico y Lázaro, que algún día usted lo va a ver en Patreon. Cuando salga le vamos a avisar para que lo pueda ver. Pero los saduceos no creían en la resurrección y son los que le traen a Cristo la pregunta de que una mujer tuvo 7 esposos y cuando resuciten, ¿de quién va a ser la esposa si ni siquiera creían en la resurrección? Tenemos los herodianos y los celotes. Realmente eran partidos políticos. Los herodianos seguían a Herodes y los celotes venían desde atrás y es los que dicen que con armas nos vamos a tener que defender y matar a todo el que venga a matar al pueblo de Dios. Me faltan los escribas. Escribían. Son los que escribían los textos, escribían los relatos, la Biblia de ese tiempo. Y tenemos a los esenios. Los esenios eran los que decían que había que apartarse del pecado y del mal, entonces se iban a unas cuevas, a montañas, a no tener contacto con nadie. Si usted ve, todas estas personas hoy las tenemos en la iglesia, la tenemos dividida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con la definición de la iglesia. Salen videos de campamentos, de bailes que hicieron, de una persona que dijo esto y aquello. Hay que estar pendientes si están hablando del cuerpo de Cristo o de la institución. Queda muy claro que nosotros como iglesia tenemos severos y profundos problemas y por eso la institución va a caer. La institución. Pero el cuerpo de Cristo, los hermanos fieles, siguen adelante guiados por el Espíritu Santo. Así que aquí nos estaremos hasta que eso se caiga y seguiremos guiados por el Espíritu Santo, sin irnos para ninguna parte, sin formar un movimiento paraeclesiástico, como alguien mencionó por ahí. No. Cristo encontró a una sociedad totalmente dividida y dijo, quítense de ahí, llama un pueblo. No. E intentó con la comunidad judía y con la comunidad galilea que vivían al norte, donde estaba Nazaret, donde estaban otras ciudades como Magdala. Cristo intenta salvar al pueblo en medio de su división. No los hizo aparte. Amó los fariseos, amó los saduceos, amó los herodianos. No vino a decir, oiga, formemos otro movimiento. Sacó del mismo movimiento los fieles y la iglesia continuó guiada por el Espíritu Santo. Esa es una lección muy importante para estos tiempos, de tanta división, de tanta problemática, de tanta criticadera. Nosotros no podemos negar que tenemos problemas que debemos solucionar. Hable con Dios, hable con quien debe hablar y déjele el resultado al Señor, que eso se cae de su propio peso. Pero esto de estarnos llenando de cizaña y de venganza contra un movimiento eclesiástico que el Señor ama y cuida, dijo Nicodemo, si eso viene de Dios, prosperará, y si no viene de Dios, se va a caer. Así que examine profundamente
la herramienta que le estamos enviando para que usted pueda tener mayor información al respecto. Cristo vino. Cristo es el que nos une. Vamos a Cristo. Dejemos la peleadera. Hemos abandonado principios en la música, en la alimentación, en la vestimenta. Claro que sí. Yo no puedo intentar que el otro logre un cambio por mi fuerza, por criticarlo o por mandarlo para el infierno. Puedo trabajar con él, puedo acercarme a él, pero el gran secreto es lo que Cristo hizo en todo el Evangelio de Juan. Venir a ser él el centro. Y cuando todos vamos a Cristo, encontraremos la verdadera unidad que tanto necesitamos para terminar la predicación del Evangelio. Nos va a enseñar mucho todo esto de las divisiones que tenemos aquí en las sectas judías para aprender cómo trabajar nosotros en la unidad, no en la unicidad, sino en la unidad en Cristo Jesús. Vamos al punto número 3. Primer milagro. Eso está en Juan capítulo, y va a ser objeto de estudio de esta semana. Por eso no voy a profundizar en él, más que en el punto central de por qué Cristo inicia su ministerio en un matrimonio. Esto tiene una relevancia y un significado muy importante. En capítulo 2 de Juan dice que él fue a Cana de Galilea, eso es arriba, eso no es en Jerusalén, eso es pasando Samaria, arriba en Galilea, porque Cristo vive todavía en Nazaret y está empezando su ministerio. Así que lo primero que hace es ir a una boda. Y en el capítulo 2, versículo 1 y 2 de Juan al 3 dice lo siguiente. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre les dijo, no tienen vino. Y se realiza el primer milagro de Cristo. Creo que para mí es de mucho significado que Cristo vaya a una boda a decir, quiero empezar mi ministerio como empezamos la creación, haciendo un mundo con una familia, porque la familia está bajo ataque. Hay que tener una gran diferencia entre hogar y familia. El hogar es mi esposa, yo, Yoli y yo, Juan José y Daniel. Eso es mi hogar. Mi familia es la familia de Yoli, la familia mía, mis tíos y mis primos. El hogar no es la misma familia. Por eso hay que cuidar, porque la palabra hogar viene de hoguera. Hoguera. Si yo cojo mis leños de mi hoguera y se los paso a mi familia, yo me voy a quedar sin el calor de mi casa. Y esto divide mucho las familias. El primer punto que hay que cuidar es la familia. ¿Quiénes somos? Hogar. Hogar es el primer punto por cuidar. Mi hogar. Cuando yo he tenido satisfecho eso, yo puedo empezar a ayudar a mi familia. Pero no se esté llevando los leños para otra parte. Se va a quedar sin la hoguera y se le destiñe su hogar. ¿Qué nos enseñó Cristo? En Génesis capítulo 2, 24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Aquí hay 3 principios fundamentales. Número 1, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Todo el mundo puede tener los gustos que quiera. ¿Sí? A la gente le gustan las drogas alucinógenas, le gusta la pornografía, le gusta beber. A otro le puede gustar un hombre a hombre, una mujer a mujer. Todo el mundo puede tomar sus propias decisiones. Pero lo que está diciendo Cristo aquí, en empezar su ministerio en un matrimonio, es que eso nunca ha cambiado. Cámbienlo como quiera, pónganlo como quiera. Todo el mundo tiene libre albedrío. Pero esto es entre un hombre y una mujer. Segundo principio, hubo una boda, hubo un casamiento. Vámonos a vivir juntos. No necesitamos un documento para mostrar al mundo que nos amamos. ¿Acaso es que uno hace eso por un documento o por demostrar que te amo? Se unirá a su mujer, Génesis 2:24. Se ligará, se amarrará. Ese es un contrato. Hay que celebrar un contrato civil de matrimonio. Y el tercer punto es que se unirá a su mujer cuando se case. Y eso lo estamos olvidando. La intimidad sexual es solo para los que se casan. Los solteros o se aguantan o se casan. Pero los solteros no deben tener intimidad sexual. Y cuidamos una cosa, pero no estamos cuidando la otra. Y lo de Cristo de ir a darles vino es porque Él es el invitado especial de cada hogar. Hoguera.
hogar. Y Él cuidará de nosotros. Y Él convierte nuestras aguas en vino. Él es la solución para mi hogar, la salvación de la familia. En el punto número 4 está el gran propósito de toda la Biblia y del Evangelio de Juan. Y es no olvidar que el centro es Jesús. Cristo es el centro. Jesús es el centro. No es la historia, no es los milagros que ocurrieron. Es Cristo. Durante todos estos 3 meses, el Evangelio de Juan, a través del Espíritu Santo, va a intentar llevarnos a Cristo para conocerlo, para amarlo profundamente. No olvide pedir la herramienta de esta semana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.